Y así que dejo a mi hermano, que el Señor le bendiga a mi hermano, que el Señor le use. Gracias. Amén. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos que están acá reunidos. Que Dios bendiga poderosamente en su vida, en su hogar, en su familia. Realmente uno para hacer la voluntad de Dios tiene que estar preparado en todo tiempo con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y también le doy gracias a Dios porque de igual manera también me vino una lucha de un resfriado y dolores de cabeza, dolencia. Pero ahí llegó igual mi hermano Christopher, estuvimos orando en la casa, justo también tuvimos el deseo los dos de orar y empezamos a orar los unos por los otros y toda dolencia, toda enfermedad se va porque nosotros los hijos de Dios creemos que a través del gobierno celestial, del reino de los cielos, viene un poder que sana a sus hijos, un poder que levanta, que les da fuerza y que sujeta todas las cosas para que estemos cada día más perseverando en su presencia, para que estemos cada día más peleando esta buena batalla de la fe y sabemos que es necesario que estemos orando sin cesar. Y me ponía a pensar, ¿y por qué los apóstoles decían orar sin cesar? Orar en todo tiempo, dar gracia en todo tiempo a Dios. Porque a medida que uno más se acerca a Dios, más se va dando cuenta que necesita ser dependiente de Dios. Que nosotros como hijos de Dios necesitamos aprender a poder acudir a Él. A poder acudir a Él en cada momento, al Espíritu Santo de Dios, porque conviene más. Conviene más que seamos dependientes y que recibamos de la ayuda del Espíritu Santo. Conviene más que nosotros lo hagamos de esa forma. Ese es el método que nosotros los hijos de Dios usamos para conducirnos a través del Espíritu Santo de Dios. Sabemos también que el Señor busca a aquellos con un corazón contrito y humillado cada día, que le busquen en su presencia, que le busquen en su hogar, en su casa, porque el Señor está ahí pendiente de cada uno de nosotros para levantarnos, para ayudarnos, para darnos fuerza. Yo no sé en qué circunstancias, en qué momento de su vida están viviendo, pero lo que sí sé es que el Señor no se equivoca. Si el Señor lo ha llamado a cada uno de ustedes, si el Señor le ha dado promesa, le ha dado palabra, es porque se va a cumplir. Y no pensemos en las cosas externas, en los problemas, en las enfermedades, no pensemos en las dificultades, porque hay una palabra, hay una promesa y eso es más grande. Eso es más grande que lo que nosotros podamos pensar. Recordemos que los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Los caminos de Dios son mayores que nuestros caminos. Y así Dios nos sorprende día tras día. Así Dios le doy gracias a Dios porque me sorprende día tras día. Porque dice en su palabra, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor está para mostrarnos las cosas que ojos no han visto, las cosas que oídos no han escuchado, las cosas que no han salido de voluntad ni de corazón de hombre. ¿Cómo no ser agradecido con el Señor? ¿Cómo no ser agradecido si lo que Él nos ofrece no es de este mundo? Si Él nos ofreciera algo de este mundo, todo sería más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros crecimos en este mundo, nosotros vimos en este mundo las cosas cómo se hacen. Pero como no es de este mundo, tenemos que caminar por fe y no por vista. Tenemos que empezar a creer a lo que nos llegó principalmente a nuestras vidas, que es su palabra. En el principio, como decía la otra palabra, era el verbo con Dios. En el principio llegó esa palabra a nuestras vidas y nos provocó fe. Y a través de la fe recibimos la salvación, a través de la fe recibimos el levantamiento, la restauración, recibimos de la gracia del Señor. A través de la fe nosotros recibimos más del Señor en nuestras vidas. Y por eso mismo soy agradecido con Dios porque sin Él no podría hacer nada. Sin el Señor nada, porque cuando los discípulos de Juan el Bautista, con los fariseos le reclamaban a Juan porque el que él había bautizado y dado testimonio estaba bautizando más que él, y Juan dijo, nadie puede hacer nada si no se le hubiese sido dado del cielo. Y a nosotros se nos ha sido dado del cielo el Espíritu Santo. A nosotros se nos ha sido dado esa palabra, se nos ha sido dado esa armadura celestial, se nos ha sido dado esa sanidad, se nos ha sido dado, pero del cielo, no viene de aquí de hombre, viene del cielo a través del Espíritu Santo, a través de lo que nosotros creemos. Por cuanto creemos, recibimos. Por cuanto recibimos, predicamos, testificamos, para que el mundo sepa lo que el Señor hizo con nosotros. Porque el mismo Jesucristo
con todo poder, con toda gloria. Cuando resucitó, escogió un cuerpo glorificado con cicatrices, para que esas cicatrices no se escondieran, sino que Él fue y se las mostró a los incrédulos, al que no creía, a Tomás, llamado el Dídimo, se las mostró las cicatrices, para que sepan que nosotros quizás llegamos con cicatrices, quizás estamos heridos, quizás estamos mal, pero es para mostrar a la gente que necesita ver las cicatrices. No, si no meto los dedos en la llaga, no voy a creer. Ya, ven, te voy a contar todo lo que el Señor hizo conmigo. Y hay un hermano que hasta el Señor lo sacó del mismo infierno, muriendo en delito y en pecado, en delincuencia, en un montón de cosas malas. El Señor lo resucitó, lo sacó del mismo lugar de condenación. Entonces no creamos que Dios no puede hacer las cosas tan maravillosas para nuestras vidas, porque el Señor sí quiere hacerlo, pero es nuestra fe la que necesitamos, y la fe viene a través de la palabra. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra del Señor? Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. El libro de Daniel, un libro cargado de profecías, un libro cargado de fe, de hombres que se movieron con fe, de hombres que siempre permanecieron obedeciendo a Dios y que vivieron grandes maravillas por fe, como Sadrach, Mesach y Abednego, salvados del horno de fuego, Daniel del foso de los leones, estando en cautiverio, estando mal por los babilonios, después por el pueblo, después por los persas, estando mal, aún así su fe se mantuvo en el Señor, porque sabían que el Dios de los siglos nos puede librar de cualquier dificultad de su vida. Entonces Daniel, capítulo 7, versículo 13. Si lo encuentran, se ponen de pie para que oremos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestra ofensa, así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre bueno, vamos a exhortar tu palabra. Vamos a hablar, Señor, de lo que tú me has permitido, Señor, hoy día hablar, tomando el gobierno, el control de todo, porque sabemos que tú estás, Señor amado, haciendo tu voluntad, Señor, aquellos que te reciben, aquellos que quieren, Señor amado, ser parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, porque a través de la presencia, Señor, tuya los has escogido para estar en tu voluntad, para estar, Señor amado, aquí, Señor, reunidos, llegando a la estatura del varón perfecto, para la edificación de cada uno de estos santos, Señor, que se están apartando para ti. En el nombre de Jesucristo, Señor, que sea todo hablado por ti, para ti, Señor, y para darte la gloria a ti. Amén y amén. Gloria a Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dice su palabra, miraba yo en la visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio. Pero me salté. Y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Amén. Pónganse cómodos. Amén. Poderosa palabra. Poderosa palabra del Señor para nuestras vidas. Es una palabra que cuando la leo, el Señor me llena de fe. Me llena de fe porque sabemos que esta es una palabra cumplida, pero es una de las profecías más maravillosas.
cuando se habla de aquella visión que tuvo el profeta Daniel, porque sabemos que Daniel no fue el único que profetizó sobre aquel que tendría un dominio, un reino, y sería eterno y que nunca pasará y que será por la eternidad. También sabemos que se nos vino predicando desde muchos años atrás, incluso más antes de Daniel, que estaba el profeta Jeremías, el profeta Isaías, que sabemos desde Moisés y desde mucho antes más atrás, ya el Señor tenía preparado un propósito para nuestras vidas. Y es que nosotros no estamos acabados, no estamos perdidos, porque lo que el Señor quiere para nosotros es mucho mejor. Es mucho mejor cuando sabemos de que ya desde ahora Él está cumpliendo esa palabra. Que desde ya en esta hora el Señor está esperando un compromiso más genuino, un compromiso más verdadero de nosotros hacia Él, hacia lo que Él ya tiene. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y recibe un gobierno, un dominio que es eterno, recibe gloria para poder vivir los beneficios de la gloria del Señor, que es que nos perdone nuestros pecados, que sane nuestra tierra, que nos escuche desde los cielos, porque sin Él no podíamos hacer nada de eso. Pero el mismo Señor que llamó a aquellos discípulos, oró por los discípulos y oró por aquellos que tenían que también unirse con ellos. O sea, con los que recibieron a Cristo en su corazón, con los que creyeron en la crucifixión de la cruz del Calvario y empezaron a servirle a Él, y empezaron a guardar sus palabras y empezaron a obedecerle a ese dominio que es eterno. Y ahí nosotros nos damos cuenta que en estos tiempos también el Señor nos está recordando. Y le damos gloria a Jesucristo porque se pueda recordar una vez al año de la crucifixión, de la Santa Cena, pero sabemos que esa no es la forma en la que el Señor quiere que nosotros podamos servirle a Él. ¿Por qué? Porque Él está ofreciéndonos algo que no es de este mundo, pero en este mundo se transforma como de este mundo. Las cosas que nosotros muchas veces vemos de mucha importancia son cosas que han salido de este mundo, pero Él nos está ofreciendo un reino maravilloso. Él nos está ofreciendo, sí, nos está ofreciendo gloria, nos vistió de su gloria. ¿Por qué? Porque antes de eso podemos darnos cuenta que el anciano de días es espléndido, blanco, sus cabellos blancos, una figura espléndida, espectacular, maravillosa, que nos expresa su santidad, que nos expresa su gloria, su poder, su reino. Y por eso mismo nosotros sabemos que Dios es maravilloso. Por eso mismo nosotros sabemos que Dios es más allá de este mundo, porque su voz era como de 1000 aguas, era como de 1000 hombres, como un mar así retumbando, incluso más fuerte o inefable. Y su luz y su gloria es más brillante que la del sol, que ni siquiera se puede observar, ni ver, ni distinguir, ni siquiera se puede explicar lo que el Señor ofrece. No se puede explicar, que la verdad en este cuerpo nosotros no podríamos conocer a la perfección todo lo que Él nos quiere entregar, pero Él ya nos entregó. Él ya nos entregó todas esas cosas tan maravillosas, pero nosotros a veces no estamos creyendo porque no podemos razonarla, porque no podemos entenderla. Y eso es lo principal, que cuando nosotros razonamos, cuando nosotros tratamos de entender las cosas, estamos cometiendo un error al tratar de entender los misterios de Dios, los misterios que no nos son dados para entender. Porque sí hay misterios que se nos son dados para entender, que vinieron por medio de Jesucristo, pero hay misterios que no nos han sido dados a entender. Y cuando nosotros tratamos de entender y tratamos de razonar las cosas, entonces ¿qué sucede? Que dejamos de depender de Dios, porque creemos que Dios es así, creemos que Dios se hace esto en nuestras vidas así de esa forma, y que si no me visto de tal forma, y que si no hago las cosas de tal forma, el Señor no va a estar conmigo. Pero el Señor lo que está buscando principalmente es que nosotros hagamos las cosas con fe de que hay algo más mayor, que hay un gobierno que es sobrenatural, que es más mayor que el que nosotros estamos buscando. ¿Por qué? Porque
ahí voy a estar leyendo otra palabra, pero las cosas de este mundo van a perecer, van a perecer. Pero Dios no, su palabra no. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Cuántos creen esa palabra? Vamos a leer en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y es que aquí estamos viendo cómo un apóstol Pablo ya pasado mucho tiempo con el Señor, un apóstol Pablo que decía orar sin cesar, buscar a Dios en todo tiempo, un apóstol Pablo que ya estaba aconsejando a las iglesias que él había ministrado, que él había levantado con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, y él ya estaba hablando de esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el apóstol Pablo vino a hacer luz a los gentiles. El apóstol Pablo vino a predicarle a los gentiles porque muchos hombres levantados en esos tiempos se levantaban con hipocresía, se levantaban como, yo no voy a deshonrar al apóstol Pedro, pero en su tiempo el apóstol Pablo tuvo que reprender al apóstol Pedro porque mandaba a circuncidar a los gentiles, mandaba a que los gentiles hicieran cosas que eran tradiciones de hombres, del pacto antiguo. Cuando sabemos que estamos en un pacto nuevo, en un pacto donde las cosas son espirituales, donde la circuncisión es espiritual, donde nuestro descanso en el Señor es espiritual, donde ya no se hacen más sacrificios de animales, donde ya no se hacen más cosas que se hacían desde los tiempos de Moisés. Entonces, el Señor quiere que nosotros podamos, más que las cosas visibles, profundizar en lo que está en nosotros, en nuestro corazón. ¿Está la fe en ese dominio eterno o estamos caminando a la ligera? Porque a todos nos pasa. Y no vamos a decir, no, todos empezaron caminando perfecto, todos empezaron siendo los más espectaculares, los mejores. A todos nos pasa que caemos, tropiezo, pero el Señor, aunque 7 veces caiga justo, Dios lo levanta y Dios nos quiere levantar y Dios quiere que nosotros aprendamos de eso. Hasta que aprendamos a decir, más yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos las cosas de esta tierra, nos vamos a dominar con las cosas de esta tierra. Pero si nosotros vemos el dominio eterno, vamos a tener que ver algo que no se ve. Porque lo eterno no se ve. Las cosas eternas no son visibles. Y eso es lo que más importa que nosotros podamos ver. Lo eterno que está en el corazón de las personas a través del discernimiento del Espíritu Santo. Lo eterno que el Señor quiere que nosotros empecemos a mirar. Porque el mismo Espíritu nos revelará a nosotros quiénes son hijos de Dios. El mismo Espíritu Santo de Dios nos va a revelar a nosotros quiénes están en la voluntad del Señor. Y también para poder hablar de su palabra. El mismo Espíritu Santo de Dios. Pero Él no se hace visible a este mundo. Él dijo que Él enviaría al Espíritu Santo de Dios, pero que el Espíritu Santo de Dios no se manifestaría al mundo, sino que a nosotros. Entonces es necesario que empecemos a adquirir el dominio de Cristo, del Hijo del Hombre. Cuando Cristo hablaba, Él decía que Él era el Hijo del Hombre, el que sería levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que muchos tengan vida en Él. Pero ese dominio eterno se recibe con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ese dominio viene de un gobierno que es eterno. Ese dominio viene de un reino de los cielos que se ha acercado. Y por tanto dice, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es la forma que dijo Juan el Bautista. Esa es la forma en la que dijo Jesucristo cuando iniciaron su ministerio, porque de los tiempos de Juan el Bautista, que el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos son los que la arrebatan. Los que se oponen no con las personas, sino con lo que está dentro. Con lo que está dentro de nosotros mismos, dentro de las personas. Ahí nosotros nos ponemos violentos. ¿Qué está pasando? Que estoy pensando esto. ¿Qué está pasando? Que quiero tomar estas decisiones. ¿Qué está sucediendo? Que quizás esto me quiere dominar.
Y entonces ahí nos ponemos violentos y empezamos a irnos en contra de ese dominio del reino de las tinieblas, en contra de ese dominio del reino de la muerte, porque el dominio de la muerte lo pudo contra Cristo, porque lo pudo retenerlo, porque Él era necesario que resucitara al tercer día y que tenga toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. No somos parte del dominio de este mundo. No, nosotros aprendemos cada día a ser parte del dominio del reino de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces podemos estar muy bajoneados, podemos estar tristes, podemos estar pensando y con un montón de lucha. Pero si nosotros direccionamos la lucha hacia lo que verdaderamente está provocando la lucha, entonces el Señor nos levanta en victoria. Entonces el Señor nos levanta bendecido porque Él nos llamó para ser hombres y mujeres aprobadas en su presencia. Por cuanto amamos la justicia y aborrecemos la maldad. Entonces, ¿a quién aborrecemos? A la maldad. ¿A quién aborrecemos? A la injusticia, a la iniquidad, a lo que se levanta en nuestra vida y que a veces nos aleja de Dios. Nos aleja del Señor y pensamos que estamos caminando bien, pero caminamos desconectados de Dios y no lo sentimos casi nunca. Pero Él nos llamó para todos los días poder estar con Él, porque su esencia siempre va a estar con nosotros. Su presencia siempre va a estar con nosotros para ayudarnos, para levantarnos, para darnos fuerza. Porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él te quiere enseñar algo eterno. Hoy en día hay algo preparado eterno para ti. Hoy en día hay algo más maravilloso de lo que tú puedes pensar. De la perspectiva terrenal que tú tienes, hay una perspectiva eterna. Mira las cosas desde la perspectiva eterna. Para que tú sepas que si vienes aquí a la casa del Señor es porque Cristo viene. Para que sepas que si tú vienes a la casa del Señor es porque las almas de las personas son más valiosas que todos los tesoros de la tierra. Para que sepas que existe un infierno. Y que todos los días hay mucha gente que se está yendo al infierno. Que se está apartando del Señor, pero quizás nosotros con un abrazo, quizás nosotros con un levantamiento de manos, quizás nosotros con una oración, quizás nosotros con algo que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, se puedan cubrir multitud de pecados. Pero todo depende de nuestra actitud. Nuestra actitud está en el dominio eterno o está en el dominio de las cosas de esta tierra. Si miramos las cosas de esta tierra, vamos a vivir diseccionados. Vamos a vivir de disilusiones tras disilusiones. ¿Por qué dice? Porque las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Este cuerpo, la comida, el alimento, se complementan. Y quizás nosotros podemos sentirnos complementados con las cosas del mundo. Pero tanto la una como la otra destruirá Dios porque son terrenales. Son cosas de esta tierra, son cosas materiales que perecen, son tangibles que podemos tocar. Pero lo eterno no podemos tocarlo. Lo eterno nos impacta, nos repercute a nosotros. Porque nosotros invocamos al Señor y Él crea. Él hace milagros. Él de la nada crea algo. Él de la nada restaura algo. ¿Por qué? Porque creemos que de lo eterno viene a lo terrenal. Entonces, si creemos que Dios desde lo eterno crea hacia lo terrenal, viviríamos más confiados porque ese es el dominio eterno. Ese es el dominio eterno de Jesucristo. Yo no sé cuántos aquí están entendiendo. Amén. Gloria a Jesucristo. Y también dice ahí, aleluya. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los hará miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces aquí estamos viendo nuevamente la distinción de las cosas del mundo, de las cosas que este mundo te ofrece. Sí, es tremendo, es difícil.
Vencer la fornicación es tremendo, es difícil, que nosotros cada día tenemos deseo. Y por eso el Señor nos manda a casarnos, para que ese deseo no nos consuma, no nos quememos con el deseo cada día de las cosas que el mismo Señor creó. Pero sabemos que el Señor lo creó para el matrimonio. Sabemos que el Señor lo creó para unirse, para hacer una sola carne. Pero también el Señor creó este cuerpo para que seamos un espíritu con Él. Por lo tanto, o somos un espíritu con el Señor, o somos uno con una ramera que está buscando placer aquí, allá, en todo lugar. Pero el Señor no busca el placer en las cosas de este mundo. El Señor nos busca placer en hacer las cosas de aquí de la tierra. ¿Saben que escuchaba a un predicador muy conocido? Que él decía que se hizo amigo del Espíritu Santo en sus comienzos. Y sabemos que sigue siendo amigo del Espíritu Santo, pero cuando él hablaba con el Espíritu Santo lo ayudaba. Le hacía saber las cosas que tenía que decir, le hacía saber las cosas que tenía que hacer, hablar. Hasta el Señor lo bendijo con vehículos, el Señor lo bendijo con un ministerio, el Señor lo bendijo con muchas cosas, así como también a nuestros pastores también lo sigue bendiciendo, porque está buscando el reino de Dios y su justicia. Pero él en una ocasión hizo algo que el Espíritu Santo lo reprendió. Él tenía ya tanta confianza en el Espíritu Santo que le empezó a decir: oye, Espíritu Santo, ¿y viste a ese fulano de ahí, que murmurador es, como es de soberbio? Y el Espíritu Santo le dijo: a mí no me hables mal de ninguna persona, porque yo no hablo mal de nadie. Entonces el Señor nos llama a nosotros a que podamos saber que el gobierno de Dios es negarnos a nosotros mismos, es buscar la justicia, es buscar lo que al Señor le ayuda, lo que el Señor quiere hacer. ¿Y saben qué le importa al Señor? Al Señor le importan las almas. El Señor no quiere nunca que nosotros nos vayamos en contra de las almas, en contra de las personas, sino que nosotros lo amemos, lo apreciemos, valoremos su alma como más que todos los tesoros de la tierra. Porque el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, para que seamos uno con Cristo. Y el Señor Jesucristo nos llama a que no nos dejemos dominar de nada. Y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces tenemos cuerpo, tenemos un espíritu que tiene un alma, somos tripartitos, ese es nuestro ser, y en ese ser nosotros fuimos rescatados. ¿Cuánto le dan la gloria a Jesucristo? En ese ser nosotros fuimos levantados. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo del Señor, y el Señor nos bautiza, y el Señor nos ayuda a hacer su voluntad y a hacer cosas que antes ni siquiera podíamos hacer sin su ayuda. Entonces el Señor es maravilloso. El Señor quiere que nosotros en lo poco le seamos fiel, y en lo mucho Él nos va a poner. Así que hay que darle la gloria a Cristo, hay que serle fiel en lo poco. Si estamos aquí en la iglesia, seámosle fiel al Señor, seámosle fiel al dominio del Señor. Si vienen dardos de pensamiento, tenemos el escudo de la fe para pagar todo dardo. Si viene alguna enfermedad, si viene alguna adversidad, nosotros con la palabra. Si viene el enemigo a nosotros a querer destruirnos, a querer hacernos retroceder, nosotros con la palabra del Espíritu de la palabra cortamos cabeza de todo enemigo, de todo lo contrario, de todo lo que pueda estar impidiendo la voluntad del reino del dominio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabemos que esa es nuestra fe, sabemos que esa es nuestra esperanza en el Señor. Romanos capítulo 6, versículo 16. Bendito es Cristo. Dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias sea a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Y qué es la justicia? Es el cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Dios? Que nosotros tengamos mucho cuidado de a qué obedecemos,
de a qué clase de pensamiento obedecemos, de a qué clase de ideas obedecemos. Porque a la verdad, yo creo que por eso los apóstoles oraban sin cesar. Amén. Yo creo que por eso estaban en todo tiempo dando gracias. ¿Para qué? Para que no vaya a venir alguna idea de ellos. Para que no se saltasen de sobremanera y empezaran a hacer algo que Dios nunca lo ha mandado. ¿Por qué? Porque el tiempo del Señor es maravilloso, es perfecto. Y el Señor va a permitir que nosotros seamos levantados para ser pastores, evangelistas, para ser profetas, para ser maestros, para ser apóstoles. Pero el Señor está buscando principalmente adoradores en espíritu y en verdad. Personas que puedan en su casa avivarse con el Señor, con el dominio eterno del Señor, para que cuando estén preparados puedan hacer un avivamiento corporativo con muchas personas. En su casa, en el monte, a donde quiera que vayan, el Señor va a estar levantando a aquellos, pero principalmente porque son adoradores en espíritu y en verdad. Porque al profeta Jeremías ¿cómo se lo puedo decir? Era un profeta grande en las manos del Señor, pero eso a él no lo sostuvo cuando estaba mal. A lo que a él lo sostuvo fue el fuego que le llegaba hasta los huesos, que le consumía, que le seducía. Eso fue lo que al profeta lo sostuvo en su día malo. Fue el fuego del Señor, el fuego celestial que viene del cielo, que desciende. Cuando el profeta Elías estaba deprimido, cuando estaba con ganas de que se le quitara la vida, cuando estaba mal, estaba en depresión, a él no le sostuvo que haya sido un gran profeta que hizo descender fuego del cielo y que consumió el holocausto y que fue a la viuda y le multiplicó el aceite y que resucitó muerto. A él no le sostuvo nada de eso, ninguna cosa hecha, ninguna cosa de esta tierra. A él lo que le sostuvo es que vino el ángel de Jehová a consolarlo, a darle un alimento, a compartir con él. El Señor quiere principalmente que tú compartas con él. Que tú compartas con él, porque él te da la libertad, y donde está el Espíritu del Señor seremos verdaderamente libres. Pero si nos apartamos del Señor, quizás podemos ser esclavos de aquello que le estamos obedeciendo y que nos hace apartarnos del Señor. Pero el Señor quiere que nosotros seamos libres por su Espíritu Santo, adorándole en espíritu y en verdad. Porque nadie aquí está libre de no apartarse del Señor. Muchos en aquellos tiempos dirán: Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no hicimos prodigios, no hicimos muchas maravillas, no sanamos enfermos, quizás resucitar hasta muertos. Y el Señor le dirá: apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que todos los días tengamos que decir al Señor: Señor, quiero que me conozcas! Señor, quiero conocerte. O como Moisés: Señor, muéstrame tu gloria. Señor, muéstrame tus caminos. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Qué tremendo que Moisés no miró al pueblo como algo que hacerlo humanamente, sino que consideraba que el que necesitaba principalmente para guiar al pueblo era a Dios, era su gloria. Y Dios no le dijo: Moisés, pero espera, si te muestro mi gloria, te vas a morir. Y no le importó morir por ver su gloria. Entonces, que nuestra necesidad de buscar a Dios sea más grande que nuestra necesidad de vivir en esta tierra. Amén. Que nuestra necesidad de estar con el Señor sea más grande que nuestra necesidad de respirar, de comer. Porque tenemos que comer el sacrificio de Cristo. Tenemos que comer su carne, tenemos que beber su sangre. Estamos en el nuevo pacto, donde incluso comer requiere un compromiso. Y comer el sacrificio del Señor es un compromiso para todos los días. Para todos los días llevar la cruz. Para todos los días seguir peleando. Para todos los días seguir adorando. Porque el Señor Jesucristo oró más de la mitad de toda su vida. Lo vemos orando en el monte ahí de noche. Pero la diferencia era que cuando Él bajaba del monte, la multitud le rodeaba. Miles y miles de personas esperando recibir de aquello tan maravilloso que recibió de Dios. Y nosotros, imagínense, lloramos por cosas pequeñas que nos pasan. Y si supiéramos todo lo que Él padeció, si supiéramos todo lo que Él sufrió, latigazos, corona de espinas y un montón de cosas, pero aún así
no decidió borrarse las cicatrices, sino que prefirió mostrarlas. El Señor va a hacer que nosotros pasemos cosas para que sepamos de que si muchos ven y van a decir, ¿y cómo estás de pie? Y muchos te van a decir, ¿y cómo estás de pie? ¿Y cómo sigues de pie después de todo eso que te ha pasado? Pero ha sido por la gloria del Señor, ha sido por el reino de los cielos del Señor que me sostiene de pie. Eso es lo que nos sostiene de pie. La gloria del Señor, lo eterno, lo maravilloso del Señor, lo que nos sostiene verdaderamente de pie. Pero también hay que escoger. Porque cuando Elías estaba en depresión, él prefirió morirse, él prefirió que Dios le quitara la vida, el aliento de vida, antes de irse de su presencia, antes de irse a ser parte de los profetas de Baal. No, él nos cogió serle desleal a Dios, serle infiel. ¿Por qué? Porque él ya era un adorador en espíritu y en verdad. Hoy escoge ser un adorador en espíritu y en verdad en el Señor. Y para eso no hay que moderar las cosas que nosotros nos están haciendo caer. Hay que cortarlas, hay que echarlas, como dice aquí. Dice en Mateo capítulo 5, 27: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, y no con todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se te pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor no nos está diciendo literalmente sácate un ojo, no nos está diciendo literalmente córtate la mano, córtate el pie. Nos está diciendo corta de ti eso que te hace caer. Sácalo de ti. No te dice modéralo, no te dice bájalo un poquito, te dice córtalo, sácalo. Pero el Espíritu Santo de Dios nos recordará todas las cosas que Cristo nos ha dicho para que nosotros sepamos que si nosotros quizá permitimos eso y permitimos obedecerle a eso que nos hace caer, nosotros vamos a ser esclavos de eso que nos hace caer. Pero cuando nosotros de todo corazón empezamos a tomar medidas para cortarlo de lleno todo eso que nos aparta de la presencia del Señor, y todos los días nos mantenemos humillándole y pidiéndole al Espíritu Santo de Dios, porque nadie en esta tierra no ha pecado jamás. El único fue Cristo, el único que es el blanco perfecto, el único al cual yo te digo míralo a Él, confía en Él, confía en sus palabras, porque palabras de vida eterna. ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabra de vida eterna? ¿A dónde iremos si solo Él nos va a dar la salida? Si solo Él nos va a dar un dominio eterno. Porque Él nos dio dominio propio, pero que viene de la eternidad, que ha venido ahora por medio del Espíritu Santo de Dios. Un espíritu de poder, un espíritu de amor, de dominio propio, que viene por ese dominio eterno, del que fue levantado y tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra. Y ahí está Él intercediendo. Padre, recuerda que morí por Él. Padre, mira mi llaga, mira mi costado, mira los clavos que me hicieron, la corona de espinas, todo. Pero aún así Él está en gloria, aún así su rostro resplandece más que el sol, es transfigurado, sus vestiduras son blancas, aún así Él es majestuoso, Él es maravilloso, Él está arriba a la diestra del Padre y Él está intercediendo por ti, Él está mediando por mí, por ti, por todo, por tu familia, por todos, para levantarlo, para que no pierdas la esperanza, para que tengas fe de que sin el Señor nada de esto sería posible, porque como Él tiene toda potestad tanto en el cielo como en la tierra, hoy tú tienes poder de iglesia de Cristo, de cuerpo de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Si estamos aquí es para que nos edifiquemos los unos por los otros. Si estamos aquí es porque han levantado evangelistas, pastores, apóstoles, maestros, profetas, para la edificación de cada uno de nosotros, y no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Por Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por Jesucristo, el que es santo, santo, santo. Exaltado sea Jesucristo. Si quieren saber cuál es la iglesia verdadera, es la que siempre exalta a Jesucristo.
No que exalta ni a Mahoma, ni Joseph Smith, ni Moroni, ni ninguna de esas cosas que son otro evangelio. Sí, señora. Cristo Sí, Señor. es el digno de ser exaltado. Cristo es el que nosotros exaltamos. Cristo es el que recibió todo dominio, toda gloria, y que su palabra lo confirma, que su palabra lo dice, nos hace saber que sin Él no podríamos. Sin Él estamos perdidos, sin Él estamos acabados. Sí, Señor. Porque Él tiene ese dominio, hermano. Amén. Dejémonos dominar por el dominio del Señor. Aquí tengo otro verso bíblico donde vemos la severidad de los apóstoles con respecto a las cosas que podían dominar a los hermanos creyentes en las iglesias. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Entonces sabemos, hermano, que antes de eso decía que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Porque el dominio eterno del Señor es perfecto. Esa es nuestra fuente. Eso es lo que nosotros recibimos para poder estar bien en los caminos del Señor. Nosotros miramos a Dios como el único Dios. Nosotros no tenemos que sentir satisfacción o por ganar dinero, o por ser exitoso, o por tener la mejor esposa, o el mejor esposo, o por tener los mejores hijos. No, nosotros no sentimos satisfacción en eso, porque si no estaríamos haciendo ídolos a las cosas que nos rodean, a las cosas materiales. Pero el Señor quiere que nosotros busquemos nuestra satisfacción en Él, en su dominio eterno, en su reino eterno, celestial. ¿Por qué? Porque eso nos va a guiar a caminar en la perfección, a caminar en lo que Cristo nos llamó. Porque si no estuviésemos cada día creyendo en eso, entonces estaríamos leudándonos. Pero el Señor nos busca que nosotros lo leudemos. No puede ser, hermano, no puede ser que una persona, hija de Dios, que diga tengo 30, 40, 50 años, siga siendo la misma que hace muchos años atrás. No puede ser eso, porque el reino eterno del Señor es para ser transformado, es para ser lleno de poder, lleno del Espíritu Santo del Señor. Y aún los apóstoles, cuando ya estaban en sus últimos tiempos, llenos del Espíritu Santo del Señor, el apóstol Pablo llegaba a los reyes, llegaba a hablar con César, y muchos se convertían, y muchos tenían poder. Él tenía el poder para que muchos pudieran recibir del poder de Dios por medio del Espíritu Santo del Señor. Y eso es el Evangelio de Cristo. Sí, es difícil, porque no lo miramos. Las cosas de este mundo las miramos. Es fácil caminar por vista. Es fácil tomar decisiones por emociones, por lo que sentimos en el momento. Pero con la palabra del Señor es difícil tomar las decisiones. Porque si sabemos que estamos haciendo algo mal en nuestra vida, nos cuesta, la pensamos. La pensamos y ahí se mete la emoción, la mente, la voluntad y todo eso, y la conciencia se empieza a cauterizar porque nos demoramos en tomar las decisiones que la palabra del Señor quiere que tomemos. Y la palabra del Señor no quiere que nosotros moderemos lo que sabemos que está mal, sino que empecemos a tomar decisiones en base a su dominio eterno, en base a su dominio celestial del reino de los cielos, porque así el Señor ordena nuestra vida. Y yo me he puesto a pensar igual, hermano. A mí igual me ven. Y no es que quiera demostrar algo acerca de mí, sino como ejemplo. Que de igual manera, hay veces donde uno como joven quizás quiere buscar esposa, quiere buscar cosas materiales, quiere buscar riqueza. Pero el Señor me dijo, ¿no crees que si dejaran de buscar riquezas tendría mi favor? Y es porque nosotros no buscamos las cosas de esta tierra, hermanos. Nosotros buscamos su reino celestial y todo viene por añadidura. Olvídate de buscar lo de esta tierra, olvídate.
Olvídate y empieza a buscar lo del reino de los cielos. Empieza a buscar el cumplimiento de esta palabra en tu vida y te aseguro que Dios va a ordenar toda tu vida y que Dios te va a enseñar el camino pleno, el camino perfecto, lo glorioso, lo eterno, lo de los siglos y te va a llevar a la eternidad porque tu alma es lo más importante. No es el mayor milagro que resucite un muerto, no es el mayor milagro que un paralítico se levante, sino que un alma puede ser salvada a la vida eterna. Donde existe lo glorioso, donde existe Jesucristo, donde existe el Padre Celestial, donde Él va a resplandecer como un sol y la gloria del Señor alumbrará todo ese lugar en la eternidad y seremos cimientos ahí en el reino de los cielos y permaneceremos para siempre por Él, porque Él sabe que si en lo poco, en este cuerpo de carne, en este cuerpo que perece, que se enferma, somos fieles, en lo mucho Él nos va a poner con un cuerpo eterno que no se enferma, donde jugará toda lágrima, donde todo será mucho más maravilloso. Entonces, ¿qué esperamos para tomar decisiones? ¿Qué esperamos para empezar a olvidarnos de las cosas de esta tierra y empezar a acordarnos de ese dominio de Cristo, donde dice que por su llaga somos sanados, donde dice que hay promesa, donde nuestra familia será salva, donde dice que hay promesa de que no temamos, que seamos valientes, porque Él estará con nosotros donde quiera que vayamos, donde hay promesa, donde Él dice para cada circunstancia de nuestra vida hay promesa del Señor. Para cada momento de nuestra vida hay promesa del Padre, provisión del Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Cuántos quieren vivir de esa provisión de Dios, del Padre que alimenta toda la creación? Por lo tanto, no nos preocupemos por el que comeremos, por el que vestiremos, porque aún el Padre alimenta a esas aves que no tienen dónde cosechar, no tienen dónde sembrar, dónde hilar, dónde trabajar, no tienen despensa, pero el Padre las alimenta. Aún esas flores del campo que quizás salen hermosas y que tarde o temprano se marchitan, pero aún así el Padre las viste. ¿Cuánto más valemos nosotros que esas cosas? ¿Cuánto valemos nosotros más que esa creación de Dios? Nosotros valemos mucho más, hermano, pero es tiempo de mirarlo a Él, es tiempo de mirarlo a Él con el ayudador Espíritu Santo de Dios que está en nosotros, que está sobre nosotros, que nos ha ungido para dar buena nueva a los pobres, para vendar a los del corazón quebrantado, para dar libertad a los oprimidos, para dar apertura de cárcel a los cautivos, para dar sanidad a los cojos, a los mancos, a los paralíticos, a los sordos, a los ciegos, a todos, y a pregonar el año agradable del Señor, porque ya nos queda poco tiempo, ya nos queda muy poco tiempo, y es urgente que nuestra alma necesita del Señor. Y así como decía mi hermana, en la iglesia quizás no todos se van a ir, hermano, porque eso no es garantía mía, ni del pastor, ni de nadie, eso es garantía del Espíritu Santo de Dios que te está ayudando. Hoy no lo ignores más, hoy recibe su ayuda porque Él ha sido enviado para ayudarte, para que tengas fuerza, para llegar a nuevas dimensiones con el Señor, nuevas dimensiones de comunicación, de comunión con Dios, para que no camines desconectado de Él en base al dominio de las cosas de esta tierra, sino que en base al dominio eterno de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es tiempo de que el dominio eterno de nuestro Señor Jesucristo pueda ser valorado por nosotros, que ese Espíritu Santo del Señor pueda ser valorado por nosotros, porque Él nos llamó por su gloria y excelencia, para que también camináramos por su gloria y excelencia como Él caminó. Así como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Amén. Y aún mayores cosas harán que las que hice yo. ¿Creemos o no? En este tiempo hallaremos la fe. Hallaremos la fe que el Señor está buscando. ¿Hallaré fe en la tierra? Y no les digo esto, hermano, como reprensión, porque yo no estoy aquí para cuestionar a nadie. Yo estoy aquí para predicar la palabra del Señor. Y esta palabra es la que nos hace una herida. Pero cuando nosotros recibimos la herida, es para que sea sanada. Pero ¿saben por qué va a ser sanada? Por el mejor cirujano, por el doctor de doctores, por el mejor que sana, que tiene poder. Y ese te va a sanar tu vida, va a sanar la vida de cada uno de los que está aquí, su alma. Porque nadie llegó recibiendo a Cristo, oh, me hice perfecto. Ya estoy para caminar con los ángeles en los cielos, en las aires. No. El Señor nos llamó para que aprendiéramos en humildad y en mansedumbre a caminar como Jesucristo. Cada día para llegar a ¿quiénes? No para llegar a los querubines ni a los ángeles que están en los cielos, para llegar a las personas que nos rodean,
a las almas que valen más que todos los tesoros de la tierra. Ese es el interés principal de Dios. Que nosotros prediquemos este evangelio del reino en todo lugar. Y ya estamos en los tiempos finales. Así que no te quedes fuera. No te quedes fuera de esta gran comisión. No te quedes fuera de este gran trabajo. Que ni aún el gerente o el manager que gana más millones o el deportista más famoso tiene tanto respeto como un hijo de Dios que está lleno del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Puede ser un musculoso gigante delante del diablo, pero no le hace ni cosquillas. Ni siquiera lo va a mover un centímetro ese musculoso al diablo. Pero puede ser un flaquito así chiquitito, lleno del Espíritu Santo de Dios, y el diablo va a huir como gatito. Va a correr desesperado, asustado. Desde la otra esquina va a empezar a mirar a ese flaquito lleno del Espíritu Santo del Señor, porque el que está con nosotros es el creador del cielo y de la tierra. Es el Espíritu Santo de Dios que se movía en el desorden, que se movía en el principio y que empezaba a crear y que empezaba a manifestar su gloria. Ese es el que está con nosotros, ese es el que está contigo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo del Señor? Por lo tanto, hoy día avivémonos. Amén. O el fuego se expande o se apaga. No hay de otra. El fuego se expande o se apaga. O nos expandemos o nos apagamos. Escojamos expandernos con el Señor, porque también está nuestra satisfacción en hacer su voluntad. Decía Cristo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, y ese es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Así que, hermanos, en lo poco hagamos la voluntad de Dios. El Señor no nos va a juzgar conforme a cuántas más personas llegamos. Cada uno aquí tiene una capacidad para hacerlo. Y el Señor, el Espíritu Santo de Dios, se baja al nivel de cada uno de nosotros para hacer su voluntad. Amén. Así que, así como a los niños, el Señor habla con los niños chiquititos, pero no le habla como un adulto retándolo, lo habla como niños, se baja al nivel de ellos. Así nosotros también aprendamos a bajarnos a las circunstancias de las personas para ayudar a esa alma, para darle un abrazo. No para decirle cuántas veces lo han hecho mal, sino para decirle que Jesucristo ofrece un dominio, ofrece un reino, ofrece algo mejor, pero es tiempo de humillarse, es tiempo de apartarse de los malos caminos, es tiempo de negarse a sí mismo, es tiempo de buscar su rostro, y Él nos escuchará, nos perdonará y sanará nuestra tierra. Y así el Señor sigue obrando, así el Señor se sigue manifestando en la vida de cada uno de sus hijos, porque Él no nos ha desamparado. Y no es con espada ni con ejército, sino que con el Espíritu Santo del Señor. Amén. ¿Cuántos están disfrutando la palabra? Amén. 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 Aleluya. Que Dios bendiga a todos mis hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para que esta palabra multiplique al 30, al 70 y al 100 por uno. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Padre. Padre bueno, te damos gracias por este momento, Señor, en tu palabra, en tu presencia. Yo sé, Señor amado, que tú, Espíritu Santo de Dios, tomas dominio, control, gobierno de cada uno de nosotros, principalmente de mi vida, para exhortar tu palabra. Te pido que cada día me sigas ayudando para hacerlo, Señor, para poder llegar a esas almas, Señor. Levanta a mis hermanos que también puedan hacer tu voluntad, que también sus vidas puedan ser grandemente bendecidas, porque tú tienes compasión de nosotros. Y también haces que tengamos compasión por los demás para ser usados por ti, para ser usados por tu poder, con tu reino celestial que se ha acercado. Hoy, Señor amado, que pueda descender como fuego, Señor, tu Espíritu Santo, y llenar a cada uno de mis hermanos que están ahí levantando las manos ahora. En el nombre de Jesús, Señor. Llena, Señor, con tu Espíritu, Señor, que sean llenos de tu presencia, que reciban más de tu palabra, que reciban más de tu presencia, más, Señor amado, de lo que tú quieres hacer en sus vidas, porque sabemos que tú no te equivocas, tú no fallas, oh Señor amado. Llena con tu presencia, llena con tu Espíritu, Señor amado, y que todos puedan ser llenos, Señor, y todo espíritu contrario, Señor, que pueda estar en su mente, en el nombre de Jesús, ahora fuera. Fuera en el nombre de Rabacasa, en el nombre de Jesús, Señor amado, ahora, Señor, que pueda ser todo llevado cautivo a la obediencia de Cristo, oh Señor amado, y que sean llenos, Señor, de tu Espíritu Santo, y que sean, Señor, renovados en su armadura, para que resistan, Señor, las tentaciones, para que no se dejen dominar por nada de este mundo. En el nombre de Cristo, Señor amado, toma gobierno, toma control, Señor, y como un ejército, como guerreros, Señor, que hemos, Señor amado, declarado, o nos levantamos como guerreros tuyos, Señor, en ese dominio
dominio eterno, Señor amado, que es tuyo, Señor, que es tuyo el poder, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Toda la gloria es tuya, Señor amado. Ahora llena, Señor, llena de tu gloria, que descienda como destello, Señor, que descienda, Señor amado, en su vida, en su rostro, en todo, Señor amado, de la mollera hasta la planta de los pies. Oh Señor amado, oh Señor, sana masa, en el nombre de Jesús, Señor amado. Oh Señor, tú lo haces, Espíritu Santo de Dios, y que hoy, Señor amado, no salgan de aquí como han llegado, sino llenos de tu presencia, de tu gloria, de tu Espíritu, Señor amado, para seguir peleando esta batalla de la fe y poder acabarla. Pero más necesario es que estemos aquí por amor a todos estos, que estemos ahí contigo. Aunque sea mucho mejor estar contigo, estamos aquí para servirte y para llegar a aquellas almas que tienen que estar contigo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, Dios, te amamos. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte si tú nos has dado la vida? ¿Cómo no amarte si tú nos has dado la vida en abundancia? Si tú nos has dado todo, Señor, incluso mejor de lo que esperábamos. Tú nos has dado todo, Señor amado, y que nada de este mundo nos impida, Señor amado, acercarnos a ti, sino que todo sea, Señor, quitado, todo, Señor, sea echado fuera. Oh Señor amado, solo tu presencia, solo tu dominio, solo las cosas grandes y ocultas que tú nos quieres mostrar. En el nombre de Jesucristo, oh Señor amado, cuídalo con ángeles, Señor, que acampen alrededor de ellos y de su familia. En el nombre de Jesús, Señor, oro por tu iglesia, Señor, creyendo que tú los tendrás en tus manos y que los ayudarás cada día a vencer para estar más y más haciendo tu voluntad, que es buena, que es agradable y perfecta. Oh aleluya, aquí está el fuego de Dios. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Aquí está el fuego de Dios. Aquí está el fuego del Espíritu Santo de Dios. Para llenarnos, para avivarnos. Como decía el apóstol Pablo, aviva, te aconsejo que avives el don del fuego del Espíritu Santo. Eso es lo necesario. Así que, hermano, con todo el amor, sigamos avivando. Si están ahí con alguna necesidad, no se olviden que el miembro del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros, estamos para llegar a la estatura del varón perfecto. Y eso es por la gloria de Dios. Así que vamos a recibir a nuestra hermana y que el Señor le bendiga. Que el Señor bendiga al portador del mensaje, que más unción y discernimiento espiritual